nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama El Sindicato de Piña. Desde hace varios días, la mayoría en la Cámara de Diputados le anda recortando los fideicomisos y el presupuesto al Poder Judicial de la Federación. Los fideicomisos, en este y en otros casos, como los de ciencia y tecnología, servían en los sexenios neoliberales para no gastar el dinero público y guardarlo para hacer un cochinito, que se iba, como en el caso del INE, en unos bonos de retiro millonarios o edificios nuevos. El presupuesto voluminoso en comidas a nuestras costillas, alimento para perros y hasta tintorería para los señores consejeros electorales. Ahora, los gastos del Poder Judicial, la Corte de Ministros y Magistrados, se han transparentado y no resultan menos indignantes que los del INE. Por ejemplo, 1.7 millones de pesos para utensilios de cocina. Tomemos en cuenta que un juego de cubiertos de 48 piezas de acero inoxidable cuesta 558 pesos. Así que la Suprema Corte compra 146,000 cuchillos, cucharas y tenedores al año. Es una cifra que no se logra, ni siquiera si se comiera un bocado con un tenedor y enseguida lo tiraran a la basura. Esto evidentemente no es posible, salvo que sea una compra simulada y todo sea puro saqueo. No quiero desconfiar de ministros tan refinados como Lainez Potisek o Luis María Aguilar, pero suena a robo. Luego la Corte paga 44 millones de pesos en lavandería al año. Solo son 11 ministros, así que sus togas podrían lavarse 40,000 veces al año hasta desintegrarse. También los ministros comen sabroso. Les disparamos 50 millones de pesos en alimentos al año, lo que equivale a unas 5 latas diarias del caviar más caro que existe en el planeta, el caviar del mar Caspio, exportado por Irán, y cuyo empaque es de oro de 24 quilates. Para la judicatura, los pagos de alimentación son por 386 millones de pesos y son solamente para mandos superiores, que constituyen tan solo a 1,700 personas, que no pueden comer más que dinero público. También aportamos 4 millones del dinero público para jardinería, cuando la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene jardines. Al menos que eso cueste 4 millones de pesos regar las macetas. Además del gasto exótico, la Suprema Corte de Justicia tiene un fondo de 6,000 millones de pesos que no se han tocado en 8 años. Producen intereses, pero nadie sabe quién los gastó o los gasta o ya los guardó en otra cuenta. Esto quiere decir que lo que se llaman fondos en realidad es dinero público detenido generando intereses. Estos 6,000 millones que atesora la Suprema Corte se van sumando a los que acaparan la judicatura y los ministros de salas, todo por 60,000 millones de pesos que no se han movido, que no se han gastado en los últimos 8 años. Pero han salido a manifestarse los trabajadores del Poder Judicial, a quienes no les toca ninguno de estos lujos ni estas cuentas misteriosas. Dicen defender a la institución que, por ejemplo, les quita a los trabajadores la posibilidad de comprar computadoras o sillas para los juzgados mediante un supuesto fondo de economías presupuestales que está guardado generando intereses por 1,400 millones de pesos. Dicen defender las pensiones de sus agremiados, pero de los 9,000 millones que no se tocan, solo 75 millones son para el retiro de los trabajadores. Es decir, quieren preservar un fondo del que no se beneficia más que el 0.8% de los trabajadores. Salen a las calles a bloquear avenidas para conservar menos del 1% de un monto que va directamente a las pensiones vitalicias de los ministros y magistrados, incluyendo los del Tribunal Electoral. ¿Quiénes son
estos sindicalistas que no defienden que sus trabajadores tengan sillas o mejores pensiones, sino que aparecen cuando se les quitan los fideicomisos misteriosos a los de más arriba. Esta es la historia de este sindicalismo del PRI, la llamada Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FETSE, que agrupa y centraliza a 82 sindicatos de trabajadores de servicios públicos. Es un sindicato que no es un sindicato. Obliga a los trabajadores a organizarse solo en un único organismo por rama burocrática, no tiene contratos colectivos que se respeten y tampoco derecho a la huelga. Surgieron, como muchas cosas en este país, con una buena intención que después se fue degradando hacia el charrismo sindical, el control de los líderes sobre la propia burocracia sindical, el reparto corrupto de los beneficios y la integración al PRI a través de uno de sus sectores, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP. La FETSE surge en los años del cardenismo para proteger a los trabajadores del Estado. La mayor parte la constituyen los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, pero agrupa a los de Hacienda o Deporte o Medio Ambiente y a los que nos ocupan en esta ocasión, los de los juzgados, los actuarios, los notificadores, los que levantan un acta, el personal de la llamada justicia, que son 50,000 empleados del Estado. En un primer momento, al crecer la institucionalidad del Estado mexicano y al intervenir directamente en el desarrollo del país, la FETSE crece en membresía, en beneficios y se va articulando con la élite política, que desde los años 40 del siglo pasado hasta hace muy poco era el PRI. Es una federación de sindicatos que tiene como patrón al Estado mexicano y en consecuencia actúa dentro de la institucionalidad del Partido Único. En 1963, a cambio de la seguridad social del ISSSTE, los líderes sindicales de la FETSE aceptan un régimen de excepción para sus trabajadores, no tener derecho a la libertad sindical ni al derecho de huelga. Esto se explica porque muchas de las funciones de estos empleados son de seguridad nacional, como las industrias paraestatales, pero en otros casos es simplemente sumisión al control central del priismo y sus gobiernos. Así lo hicieron, justo cuando el PRI los empezó a perjudicar, es decir, cuando el llamado adelgazamiento del Estado, con la venta de las paraestatales y bienes nacionales, que comenzó en los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. De 1986 a 1995, es decir, entre De la Madrid y Zedillo, se despidió al 42% de los trabajadores públicos. A esto se le llamó descentralización, un proceso que dejaba funciones operativas en manos de los estados, pero el presupuesto centralizado en las dependencias del gobierno. Lo que ocurrió realmente fue que las dependencias del Estado pasaron de 955 a 239. Es decir, miles de trabajadores fueron despedidos y tuvieron que rehacerse en la iniciativa privada, que en el mejor de los casos fue la informalidad laboral. Estos 82 sindicatos no se salieron del PRI en los años en que los redujeron en tamaño y poder de negociación laboral. En cambio, abrazaron la ideología nueva del PRI, el neoliberalismo, a pesar de que les perjudicaba. Era la lealtad al presidencialismo lo que actuaba y no el interés de los trabajadores. En el neoliberalismo priista, las empresas de la nación pasaron a los empresarios privados y los trabajadores pasaron a ser contratados con una base definitiva y un proceso de escalafón hacia la contratación temporal por honorarios. Se precarizó el servicio público, a pesar de que se habló del famoso servicio civil de carrera, que no es más que retórica empresarial. Lo que se inició con Salinas de Gortari fue una compulsión por la eficiencia en el trabajo, es decir, aumentaron los controles, los protocolos y las evaluaciones para los trabajadores, aunque nunca sus salarios. La eficiencia fue utilizada más bien
para hacer las contrataciones más discrecionales y los empleos más inestables, sin derechos ni prerrogativas. Todo por honorarios. Pero jamás desapareció la complicidad orgánica entre la élite del partido y el monopolio de los sindicatos sobre la representación gremial. Los charros sindicales siguieron siendo los charros sindicales, sometiendo a sus agremiados a sus acuerdos políticos dentro del PRI, que les dieron curules en las cámaras o contratos en los negocios al amparo del poder. El ejemplo es, por supuesto, el sindicato petrolero, con Romero de Champs, un líder millonario que no tocó ni un juzgado por el Pemex Gate, una triangulación entre la empresa petrolera, su sindicato y el PRI por 1,000 millones de pesos de 2001, cuya mitad acabaron en la campaña electoral de Francisco Labastida. La otra mitad nunca se supo. Pero volvamos al sindicato del Poder Judicial, que en estos días ha bloqueado avenidas, hecho paros laborales y quemando una imagen del presidente López Obrador al grito de "fuera AMLO". En esto último hay un humor involuntario del Poder Judicial. Y es que ese AMLO que quemaron, para los magistrados del Tribunal Electoral, es el presidente de la República, no su representación gráfica. Así emitieron una sentencia apenas en enero de este año, en que decidieron que el AMLito, del monero José Hernández, es en realidad el presidente de la República y no un muñeco de una caricatura. Así que, cuando los propios sindicalizados de ese poder judicial queman al AMLito, están incinerando a ojos de ellos mismos al mismísimo Andrés Manuel. Pero no nos distraigamos con los ridículos del poder judicial. Las quemas y bloqueos los hace a través de la convocatoria de su líder sindical, Gilberto González Pimentel. Este líder ya había convocado a la concentración para defender al poder judicial, cuando en la conferencia mañanera se incluyó una sección de denuncia a las sentencias de los jueces que favorecen a la esposa de García Luna, a los 70 liberados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa o a García Cabeza de Vaca. De hecho, esa convocatoria que hizo por video el dirigente González Pimentel terminó en una agresión de los seguidores de la Marea Rosa de Claudio X González contra los ciudadanos que mantenían un plantón en apoyo al plan C del obradorismo, que consiste en ganar la mayoría calificada en las cámaras para reformar el Poder Judicial. Este dirigente González Pimentel logró reelegirse por 6 años más a través de artimañas y en medio de diversas irregularidades, entre ellas que apenas obtuvo el 10% de los votos de los 34,000 afiliados a su sindicato. Esta, del 22 de marzo pasado, es una elección de dirigencia sindical ilegal, porque solo participaron 8,968 trabajadores, el 26% de los 34,000 afiliados de los órganos jurisdiccionales de todo el país, entre oficiales de mantenimiento, oficiales judiciales, actuarios y secretarios. Gilberto González Pimentel, de la planilla blanca, del mismo color que se visten ahora los trabajadores que protestan, solo alcanzó 3,430 sufragios, es decir, el 38%, y no el 50% que exige la ley laboral. Es por lo tanto un dirigente sindical espurio. Tuvo el rechazo de 31,000 trabajadores que no pudieron participar en una elección que tuvo solo 2 semanas de registro en el sistema electrónico y cuyos votos se recibieron intermitentemente con caídas del sistema hasta por media hora. El resultado de la elección iba a ser contendido en la 31 convención anual del sindicato que se realizó en Quintana Roo, pero los más de 60 delegados decidieron no resolver y terminaron convalidando la ilegalidad. Este señor González Pimentel es un ejemplo más de una vieja estructura como el charrismo, aliada a otra que se niega a transformarse como el Poder Judicial, que en el caso de Norma Piña deja ver cómo borbotea la corrupción del priismo del sexenio de Enrique Peña Nieto, Osorio Chong y el debilitado Grupo Atlacomulco.
Como dice mi amigo Álvaro Delgado, piña es peña. Y así la ministra que rompió el techo de cristal y cuyo esposo a su vez es el líder del sindicato de Sanborns, logra que una élite gremial afiliada históricamente al PRI defienda no los intereses de sus agremiados, a los que no representa porque su elección está todavía en litigio, sino a sus jefes inmediatos superiores, los ministros y magistrados hinchados con el dinero público, que beben, comen, visten, arreglan sus casas, jardines y coches con dinero público, con mucho dinero público. Es el viejo régimen actuando cuando a la retórica hueca del prismo nacionalista le siguió la del neoliberalismo. La élite sindical simplemente se hizo cómplice del despido de sus propios agremiados y del debilitamiento de su propia estructura de representación a cambio de posiciones políticas en el PRI. Por eso, en la historia de la FETSE, escrita por el senador priista Luis José Dorantes, que al mismo tiempo era el dirigente nacional de esta federación, se leen cosas como esta. Todos vibramos al escuchar el mensaje de toma de posesión del licenciado Miguel de la Madrid. En su discurso inaugural expresó las mejores ideas del pensamiento revolucionario mexicano, planteados con una visión moderna y una energía y vigor alentadores. En tanto, los trabajadores están en la precarización salarial y hasta de mobiliario para las oficinas en que trabajan. Su sindicato no ha pedido aumento salarial en 4 años y se ha dedicado a sumarse a la ministra Piña en su guerra contra la 4T, que hasta hace unos días consistía en liberar a los peores corruptos, rechazar todas las iniciativas, tanto de la Cámara de Diputados como del Ejecutivo, como de no presentarse en ninguna celebración convocada por los otros poderes. Ahora incluye bloqueos y la quema del presidente de la República, que la Suprema Corte condenó, pero no mencionó siquiera como responsable a su propio sindicato. Muchas gracias por escucharme.